el último programa del año. El año pasado fue el primero. Este año fue el primero y estamos cerrando, imagínate, Así qué interesante. Y qué bueno que está acá nuestro invitado con el que iniciamos este 2024 para hablar de cómo está cerrando este 2024. De lo que dijimos allá, bueno, yo no me acuerdo mucho de lo pasó un tiempito, pero hablamos de un año donde había mucha oportunidad de crecimiento, que dependía de varios factores que tenían que ver con las sanciones, que tenían que ver, por supuesto, con la reactivación de la industria petrolera. ¿Cuál es el balance un año después? Elecciones también, que claro, el escenario electoral iba a ser también un aliciente. Gracias por la invitación, el penúltimo programa del año. 300 y tantos días, 360 y tantos días desde que conversamos, pues y creo que ya lo que vemos es la radiografía, ¿no? Muchas personas, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que la economía hay que bajarla al ciudadano común, a todos nosotros, y cuando hablamos entre todos nosotros, lo que podemos escuchar y lo que se repite es cómo estuvo tu año, cómo estuvo el del camarógrafo, cómo estuvo el del coordinador, malo. Desde julio en adelante, pues incluso antes de julio sentimos que la economía estaba detenida, esperando qué iba a pasar, qué podía pasar, qué no pasaba, y después del resultado del 28 de julio, el 10 de enero. Entonces, si hacemos el recuento, es casi un año la economía venezolana detenida. Lo hablábamos en el corte antes de entrar a la entrevista, el tema de las asimetrías que son observables y palpables en la economía venezolana. Tú vas a una parte del este, hablo de Caracas porque es donde vivo. Vas a una parte, pero se replica en todo en las capitales de los vas estados. Al este por ejemplo, Caracas, el portuguesa, la carigua es una cosa muy distinta a lo que puede ser, no sé, Guanare, Papelón, Agua Blanca. Exacto. Aquí en las Mercedes tú ibas los días previos a Navidad, en sitios que estaban full, pero te ibas a otros sitios de Caracas y no estaba así. Aunque previo al 24 de diciembre, La Candelaria, Sabana Grande, aparentemente estaban alborotadas de gente, o sea, no cabía una persona más. El tema está si nuestra economía está como durante el COVID, año 2020, 2021, que fue creciendo con base en el consumo, o incluso el consumo ha venido disminuyendo también, porque escuchamos y lo hablamos también en el negro. Oye, mucha data en Venezuela, la economía está creciendo, ¿cuánto va a cerrar cuánto va a ser al cierre el crecimiento económico de Venezuela? El consumo cárnico, de la proteína cárnica ha aumentado per cápita, etcétera. Todos los industriales dicen que los sectores están creciendo. Pero ¿dónde lo vemos nosotros? Yo creo que eso es lo importante en Venezuela y es el reto que tiene el gobierno a partir del 10 de enero. Aquí hay que tomar medidas económicas, macroeconómicas importantes de cara a los próximos años. Sí, que el tema sanciones, que va a pasar después del 20 de enero, con el presidente Trump, que dijo que no va a comprar el petróleo venezolano, pero es que resulta que el gobierno americano no es el que compra el petróleo, son las empresas públicas petroleras, públicas porque cotizan en bolsa. Entonces, ¿qué va a pasar con la empresa que está en Venezuela? Si va a seguir comprando petróleo o no. Además que no es que lo compra, sino se lo está llevando, lo está extrayendo por un tema de deuda. Entonces, es una aclaratoria importante. Siempre que se habla del tema de la relación con Estados Unidos, que si Estados Unidos compra o no petróleo, a diferencia de Venezuela o de otros países petroleros, el caso de Arabia Saudita, en Estados Unidos no hay una política de Estado petrolera. Y Arabia Saudita, incluso Aramco, pertenece ahora, es pública, cotiza en bolsa y es la cuarta empresa por capitalización de mercado del mundo. Entonces, eso hay que analizarlo de manera correcta, pero sí, si el presidente Trump viene con la misma política que tuvo hace 4 años, pues la situación puede retrotraernos hace 4 años. Entonces vamos a retroceder hasta hace 4 años, 2017, 2018 en Venezuela. Oye, es delicado. Y si eso pasa, bueno, y hay mucha gente que tú escuchas también, ya el gobierno se acostumbró a vivir con sanciones. El problema no es el gobierno, el problema somos los ciudadanos. ¿Cómo vivimos los ciudadanos en Venezuela? Con un salario mínimo como lo hay. En Venezuela no se paga un salario mínimo. Bueno, pongamos que se pagan 50, pues, o 500 salarios mínimos. ¿Cuánto equivale eso? Cuando ustedes ven al ciudadano venezolano en muchos de estos sitios donde desempeño se vende oro y cada vez ves más familias y más personas vendiendo lo poco que pudieron tener en algún momento para sobrevivir, eso es un llamado de atención en lo que está pasando en la economía venezolana. Creo que es importante, y esto no debe causar roncha. Muchas veces cuando nosotros venimos a televisión, nuestros amigos, nuestros familiares nos dicen, ¿para qué vas tanto a televisión, chico? Si las respuestas están en Carmelitas, principalmente en Carmelitas, o están en Miraflores, ellos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Bueno, porque yo creo que en Venezuela hay que seguir proponiendo. Hasta que esos oídos que hasta ahora han sido sordos, discúlpenme ustedes, en Carmelitas y en Miraflores, pues tomen en consideración las medidas y los aportes que se vienen dando. ¿Qué pasa con el crédito? ¿Qué está pasando con la liquidez monetaria? ¿Qué ha venido pasando con la devaluación en el último trimestre? ¿Qué está pasando con el poder adquisitivo? Aquí lo dijimos, y hasta pachinazo funcionó. Cuando yo decía, ¿tú lo sentiste, el poder adquisitivo, el aumento del salario mínimo?
Eso sigue sucediendo, Carlos. Claro. ¿Y entonces hacia dónde va? El país va para 3 años y un aumento de salario. Exactamente, y tú ves a las personas pensionadas, a las personas jubiladas, y todo sigue subiendo, porque además que eso existe en el mundo, el poder de paridad de compra y lo que es el valor del dinero en el tiempo. Y además, viniendo de un país que estuvo en hiperinflación, en un país con devaluación, en un país donde existe todavía inflación, una inflación importante en bolívares, oye, ¿qué medidas se están tomando? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, el invitado que estaba en la parte política, el señor Berríos, algo muy interesante, era eso de la concertación, el diálogo. Eso es muy interesante. Y llevamos años diciendo que aquí tiene que haber una gran mesa de negociación, concertación, análisis y puesta en marcha de políticas económicas de todos los sectores. Porque si no hay estabilidad económica, no hay paz política. Porque cuando pega, como lo dicen muchos analistas, cuando pega el hambre, pues las cosas se complican y ya estamos viendo. Mira, cuando yo venía hace rato para acá, en la Florida, en una esquina, donde hay una misión vivienda, por cierto, hay un contenedor de basura gigante. Vi varios jóvenes comiendo de ese contenedor. Eso es un llamado de atención importante. Dejemos de preocuparnos tanto por qué pasa en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y trabajemos por Venezuela. Trump, bueno, dejemos tranquilo a Trump, que haga lo que le dé la gana en su país, pero ¿qué estamos haciendo en política interna? Había un discurso en este momento en Venezuela. Todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y hacia adentro, ¿qué estamos haciendo? La política está centrada en qué va a pasar con Estados Unidos, qué va a pasar el 10 de enero, y están quedando rezagados el resto de los pero asuntos. Es que vivimos por eso creo que somos una sociedad ansiosa, porque vivimos esperando qué va a pasar mañana, qué otro problema va a haber mañana. Entonces, pero ¿qué estamos haciendo y trabajando en el hoy para la economía? Del 28 saltamos al 10 ahora. ¿Y del 10 a dónde vamos a saltar? Después al a 20. carnavales, No, Semana Santa, previo el 20, después nos vamos a carnavales, después a Semana Santa, después las vacaciones escolares, y vamos roleando y roleando. Y las medidas de fondo y las medidas importantes, en su momento dijimos que íbamos a entrar en hiperinflación. Si no se tomaban medidas, no pasó nada. Entramos en hiperinflación, salimos de hiperinflación, tenemos alta inflación, ¿para dónde vamos? Claro, nos toca hacer una pausa, regreso seguimos hablando de estas medidas que hay que hacer y el tema cambiario, que también es importante destacarlo, ¿no? Lo que vimos después del 28 de julio ha sido una variación significativa del tipo de cambio, donde, bueno, hay varias visiones allí. Hay quienes